El agua helada golpeaba el parabrisas con una furia que nunca había visto. Las luces del puente se difuminaban a través de la lluvia mientras mis manos aferraban el volante con todas mis fuerzas. Santiago dormía en su sillita del coche, ajeno al caos. Tenía apenas 3 años y confiaba en mí para todo. Yo era su mundo, su protectora, la persona que siempre estaría ahí. Pero en ese momento, mientras el coche derrapaba sin control hacia el borde del puente, sentí que le estaba fallando de la manera más horrible posible. Todo sucedió tan rápido que mi cerebro apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. Un segundo estábamos cruzando el viejo puente que conecta las afueras de la ciudad, y al siguiente, las ruedas perdieron agarre en el asfalto empapado. Giré el volante bruscamente hacia la izquierda, luego hacia la derecha, pero el coche no respondía. Era como conducir sobre hielo. Las barandillas del puente se acercaban cada vez más, y mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del rugido de la tormenta. Entonces sentí el impacto, un golpe seco, metálico, que hizo que mi cabeza se sacudiera hacia adelante. Las barandillas del puente cedieron como si fueran de papel. Por un instante, el coche quedó suspendido en el aire, y en ese momento de terrible silencio, miré por el espejo retrovisor. Santiago había abierto los ojos. Sus ojos marrones me miraban con confusión, todavía medio dormido. Y entonces caímos. El descenso pareció durar una eternidad, y un segundo al mismo tiempo. Mi estómago se elevó hasta mi garganta mientras el coche giraba en el aire. Cuando golpeamos el agua, el impacto fue brutal. Todo a mi alrededor explotó en ruido y caos. El sonido del metal retorciéndose, el vidrio quebrándose y el agua que comenzó a entrar por todas partes. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 32 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Aquella noche de octubre, hace apenas 2 meses, creí que íbamos a morir. Creí que mi hijo pequeño, el ser más precioso de mi existencia, se ahogaría frente a mis ojos y yo no podría hacer nada para salvarlo. Pero descubrí algo sobre mí misma esa noche, algo que nunca supe que existía dentro de mí. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Si están viendo esto, si mi historia ha llegado hasta ustedes, déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad nos están viendo. Quiero saber que no estoy sola, que hay otras madres, otros padres por ahí que harían lo mismo que yo hice, porque lo que hice esa noche, todavía me despierto temblando cuando lo recuerdo. Vivíamos en un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara. Yo trabajaba como enfermera en el hospital regional, turnos largos y agotadores que apenas me daban para pagar el alquiler y darle a Santiago lo necesario. Su padre nos había abandonado cuando él tenía 6 meses. Nunca volvimos a saber de él. Así que éramos solo nosotros 2 contra el mundo, y yo haría cualquier cosa por protegerlo. Esa noche, volvíamos de casa de mi madre, que vivía al otro lado del río. Santiago se había quedado dormido en el camino de regreso, abrazando su osito de peluche azul. La tormenta había empezado de repente, como suelen hacer en octubre, violenta e implacable. Debería haberme quedado en casa de mi madre hasta que pasara, pero tenía turno temprano al día siguiente y necesitaba que Santiago durmiera en su propia cama. Esa decisión casi nos cuesta la vida. El agua entraba por todos lados. Primero fueron solo chorros delgados por las rendijas de las puertas, pero en cuestión de segundos se convirtieron en torrentes furiosos. El coche se hundía rápido, demasiado rápido. Intenté abrir mi puerta, pero era imposible. La presión del agua del otro lado la mantenía completamente cerrada. Golpeé el botón eléctrico una y otra vez, pero el sistema había dejado de funcionar. Los faros del coche todavía estaban encendidos, iluminando el agua turbia que nos rodeaba con una luz fantasmal y verdosa. El nivel del agua ya me llegaba a las rodillas cuando me di la vuelta para mirar a Santiago.
estaba gritando, llorando, tirando de las correas de su sillita. Sus manitas pequeñas intentaban liberarse, pero los seguros estaban diseñados precisamente para que un niño no pudiera abrirlos. Tenía los ojos enormes de terror y me llamaba una y otra vez. «Mamá, mamá, mamá». Cada vez que pronunciaba esa palabra, sentía que mi corazón se rompía un poco más. Traté de mantener la calma en mi voz. «Está bien, mi amor, está bien. Mamá va a sacarnos de aquí». Pero por dentro estaba aterrorizada. El agua ya me llegaba a la cintura. El coche se inclinaba hacia adelante, hundiéndose de morro. Sabía que teníamos minutos, tal vez solo segundos, antes de que el habitáculo se llenara completamente. Volví a intentar abrir mi puerta, empujando con todo mi peso contra ella. Nada. Era como empujar contra una pared de hormigón. El pánico comenzaba a nublar mi mente. Pensé en romper la ventanilla, pero el agua ya cubría casi todo el vidrio. Incluso si lograba romperla, el agua entraría con tanta fuerza que podría golpear a Santiago, lastimarlo, tal vez hasta matarlo. Entonces recordé algo que había visto en un documental hace años, algo sobre la presión del agua igualándose. Si el habitáculo se llenaba completamente, la presión se igualaría y la puerta se abriría. Pero eso significaba que Santiago y yo tendríamos que estar completamente bajo el agua. Significaba que tendríamos que contener la respiración mientras esperábamos ese momento. Y Santiago era solo un niño pequeño, no sabía nadar. Apenas podía contener la respiración más de unos segundos. El agua me llegaba al pecho ahora. Santiago seguía gritando, pero su voz sonaba cada vez más débil, más asustada. Me desabroché el cinturón de seguridad con dedos temblorosos y me volteé hacia él, abriéndome paso por el agua que llenaba el coche. Cada movimiento era una lucha contra la corriente que entraba desde algún lugar que no podía ver. «Escúchame, cariño», le dije, tomando su cara entre mis manos. Sus mejillas estaban mojadas, no sabía si por el agua o por las lágrimas, probablemente ambas. «Vamos a jugar a un juego, ¿vale? Como cuando jugamos en la bañera. Vamos a aguantar la respiración, tú y yo juntos». «No quiero», sollozó. «Tengo miedo, mami. Tengo mucho miedo». «Lo sé, mi amor. Yo también tengo miedo. Pero vamos a estar bien. Confía en mí». Mis dedos trabajaban en los seguros de su sillita mientras hablaba, pero estaban duros, mojados, difíciles de manipular. El agua ya le llegaba al cuello, pronto llegaría a su boca. Finalmente, el último seguro cedió. Lo saqué de la sillita y lo apreté contra mi pecho, sintiendo su corazón latir como el de un pajarito asustado. El agua nos llegaba a los hombros ahora. Quedaban tal vez 30 centímetros de espacio con aire. El techo del coche presionaba sobre nuestras cabezas. «Cuando te diga», susurré en su oído, «vas a tomar una respiración muy, muy grande, la más grande que hayas tomado nunca, y luego vamos a cerrar los ojos y aguantar. Mamá va a abrir la puerta y vamos a salir nadando. Pero no puedes dejarme ir. No importa qué pase, tienes que agarrarte de mí muy fuerte. ¿Me lo prometes?» Santiago asintió contra mi pecho. Podía sentir su cuerpo temblando, o tal vez era yo la que temblaba. El agua nos llegaba a la barbilla. «Te quiero mucho, Santiago. Eres lo más importante del mundo para mí, y voy a sacarte de aquí. Te lo prometo». El agua cubrió nuestras bocas. Solo quedaban unos centímetros hasta el techo. «¡Ahora!», grité. «¡Respira!». Los dos tomamos la respiración más profunda de nuestras vidas, y entonces el agua nos cubrió por completo. El último espacio de aire desapareció y quedamos sumergidos en la oscuridad del coche hundido. Los faros todavía brillaban débilmente, pero el agua estaba llena de barro y sedimentos que lo volvían todo una sopa turbia y marrón. Mantuve a Santiago apretado contra mí con un brazo, mientras con el otro empujaba la puerta con todas mis fuerzas. No se movió. La presión todavía no se había igualado. Necesitábamos más tiempo.
Pero el tiempo era exactamente lo que no teníamos. Ya podía sentir la quemazón en mis pulmones, la necesidad desesperada de respirar. Y Santiago, mi pobre bebé, debía estar sufriendo aún más. Volví a empujar. Nada, una vez más. La puerta ni siquiera se movía. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si nos ahogábamos aquí, atrapados en este ataúd de metal? Sentí que Santiago se retorcía contra mí. Estaba intentando soltarse, buscando aire que no existía. No podía aguantar mucho más. Fue entonces cuando vi algo que cambió todo. A través del agua turbia vi un destello de luz. No de los faros del coche, sino de arriba, de la superficie. Alguien había llegado al puente. Había ayuda ahí arriba, pero estaban demasiado lejos. No podían llegar a nosotros a tiempo. Si íbamos a sobrevivir, tenía que ser ahora, con un rugido que salió de lo más profundo de mi ser, un grito silencioso bajo el agua que nadie más que yo podía escuchar. Empujé la puerta una vez más. Esta vez sentí algo diferente, un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero estaba ahí. La presión se había igualado, la puerta podía abrirse. Solo necesitaba más fuerza, más de lo que creía tener. Pero cuando miré a Santiago, cuando vi sus ojos cerrados y su carita pálida, encontré esa fuerza de algún lugar que no sabía que existía. Puse mi pie contra el asiento del conductor, mi espalda contra la puerta y empujé con cada músculo de mi cuerpo. Empujé como si el peso del mundo entero descansara sobre mis hombros. Empujé como solo una madre que lucha por la vida de su hijo puede empujar. Y la puerta se abrió. El agua nos succionó hacia afuera con una fuerza aterradora. Por un momento perdí a Santiago. Sentí cómo se deslizaba de mis brazos. El terror absoluto me invadió. Pero entonces mis dedos encontraron su chaqueta. Me aferré a ella con una fuerza que probablemente le dejó moretones y lo apreté contra mí nuevamente. No iba a soltarlo. Prefería morir antes que soltarlo. Pateé hacia arriba, hacia donde creía que estaba la superficie, pero todo era oscuridad. No sabía si estaba nadando hacia arriba o hacia los lados o incluso hacia abajo. Mis pulmones ardían. La necesidad de respirar era tan intensa que era casi dolorosa. Cada célula de mi cuerpo gritaba por oxígeno, pero no podía rendirme. Si respiraba ahora, si dejaba que el agua entrara en mis pulmones, Santiago moriría. No había nadie más que pudiera salvarlo. Seguí pateando. Mis brazos cortaban el agua con movimientos cada vez más débiles. Santiago se había quedado completamente quieto contra mi pecho. Ese pensamiento me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Estaba consciente todavía, había respirado agua. No podía pensar en eso ahora. Solo podía seguir nadando. Entonces, justo cuando creía que mis pulmones iban a explotar, cuando pensaba que ya no podía aguantar ni un segundo más, mi cabeza rompió la superficie. El aire golpeó mi rostro como una bofetada. Tosí y jadeé, tragando aire mezclado con agua del río. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero nunca nada había sentido tan maravilloso. Levanté a Santiago por encima de mi cabeza, manteniéndolo fuera del agua. Estaba quieto, demasiado quieto. Sus labios tenían un tinte azulado incluso bajo la lluvia. «¡Santiago!», grité. «¡Santiago, despierta!». Pero no respondía. La corriente nos arrastraba río abajo. Podía ver las luces del puente a lo lejos, cada vez más pequeñas. Había gente ahí. Podía ver sus siluetas iluminadas por las linternas y los faros de los coches. Gritaban algo, pero no podía escuchar qué sobre el rugido del agua y la lluvia. Traté de nadar hacia la orilla, pero la corriente era demasiado fuerte. Cada vez que ganaba unos centímetros, el río me arrastraba medio metro más abajo. «¡Ayuda!», grité con toda la fuerza que me quedaba. «¡Mi hijo! ¡Por favor, ayúdenme!». Pero mi voz se perdía en el caos de la tormenta.
Seguíamos siendo arrastrados río abajo, alejándonos cada vez más de cualquier ayuda posible. Santiago seguía sin moverse en mis brazos. No podía ver si respiraba. El pánico amenazaba con paralizarme, pero no podía darme el lujo de entrar en pánico ahora. Tenía que llegar a la orilla, tenía que salvar a mi bebé. Vi algo adelante, una masa oscura que sobresalía del agua. Al principio no estaba segura de qué era, pero mientras nos acercábamos me di cuenta de que era un árbol viejo y grande que había caído al río, probablemente arrastrado por la crecida. Sus ramas se extendían sobre el agua como dedos retorcidos. Era mi única oportunidad. Si podía agarrarme a esas ramas, podría detener nuestro descenso río abajo. Podría llegar a la orilla. Pero el árbol se acercaba rápido, demasiado rápido, y en la oscuridad y la lluvia era difícil calcular la distancia. Nadé hacia él con las últimas fuerzas que me quedaban. Una rama me golpeó el hombro, luego otra rozó mi espalda. Extendí la mano desesperadamente y mis dedos encontraron madera. Me agarré con una mano mientras sostenía a Santiago con la otra. La corriente tiraba de nosotros con una fuerza brutal, intentando arrancarnos del árbol y llevarnos río abajo. Mis dedos resbalaban en la corteza mojada. Sentía que se me iban a romper los dedos, pero no soltaba, no podía soltar. Con un esfuerzo que casi me hace gritar de dolor, enganché mi otro brazo alrededor de una rama más gruesa, aprisionando a Santiago entre mi cuerpo y el árbol. Podía sentir la madera clavándose en mi piel, pero el dolor era secundario. Santiago seguía sin moverse, seguía sin hacer ningún sonido. «No, no, no», repetía una y otra vez mientras lo sostenía. «Por favor, Dios, por favor». Lo giré en mis brazos, apoyando su espalda contra mi pecho. Envolví mis brazos alrededor de su pequeño cuerpo y apreté justo bajo sus costillas, como me habían enseñado en mi formación de enfermería. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nada. «Vamos». «¡Santiago!», grité sobre el rugido del agua. «¡Vamos, bebé, por favor!». Apreté de nuevo, más fuerte esta vez. Su cuerpo era tan pequeño en mis brazos, tan frágil. 4 veces, 5 veces, 6. Y entonces, milagrosamente, tosió. Fue un sonido pequeño, débil, pero para mí fue el sonido más hermoso del universo. Tosió de nuevo, y agua salió de su boca. Su cuerpo se sacudió en mis brazos mientras luchaba por respirar. Estaba vivo. Mi bebé estaba vivo. Eso es cariño. Lloré, acunándolo contra mí. «Respira. Sigue respirando». Él lloró entonces, un llanto débil y tembloroso, pero era música para mis oídos. Mientras llorara, mientras respirara, tendríamos una oportunidad. Pero aún no estábamos a salvo. Estábamos atrapados en medio del río, aferrados a un árbol caído, en medio de una tormenta. Santiago estaba vivo, pero débil, y yo estaba agotada hasta el punto de apenas poder pensar. Mis brazos temblaban por el esfuerzo de sostenerme en el árbol. La corriente seguía tirando de nosotros, incesante, implacable. Miré hacia la orilla. Estaba a tal vez 20 metros de distancia, pero bien podría haber estado a 1 kilómetro. No había manera de que pudiera nadar hasta allí mientras sostenía a Santiago. Si soltaba el árbol, la corriente nos arrastraría de nuevo y esta vez no tendríamos la fuerza para luchar contra ella. Entonces vi luces moviéndose a lo largo de la orilla. Linternas. La gente del puente nos había seguido río abajo. «¡Aquí!», grité con toda la fuerza que me quedaba. «Estamos aquí, en el árbol». Agité un brazo frenéticamente, casi perdiendo el agarre. Una de las linternas se detuvo, luego se movió directamente hacia nosotros. Alguien nos había visto. «¡Aguanten!», llegó una voz sobre el rugido del agua. «¡Ya vamos! Solo aguanten un poco más». Aguantar, eso era todo lo que tenía que hacer. Solo un poco más. Podía hacer eso. Por Santiago, podía hacer cualquier cosa. Los minutos que siguieron fueron una nebulosa de frío, dolor y miedo. Vi a varias personas
corriendo por la orilla, sus linternas rebotando con cada paso. Gritaban entre ellos, coordinando algo. Uno de ellos llevaba lo que parecía ser una cuerda. Santiago lloraba contra mi pecho, su llanto débil pero constante. «Shh, está bien, mi amor», le susurraba una y otra vez. «Ya viene ayuda, vamos a estar bien». Pero no estaba segura de creerlo yo misma. Mis brazos estaban entumecidos. No sentía mis dedos. El frío se había instalado en mis huesos de una manera que me hacía temer que nunca volvería a sentir calor. Un hombre llegó al borde del agua, justo frente a nosotros. Era joven, tal vez de 25 años, con el cabello oscuro pegado a su frente por la lluvia. Llevaba un chaleco salvavidas naranja brillante que destacaba incluso en la oscuridad. «Soy bombero», gritó. «Voy a lanzarles una cuerda. Necesito que la atrapes y te la ates alrededor de la cintura». Lanzó la cuerda. Cayó al agua a 1 metro de mí, demasiado lejos para alcanzarla. La corriente la arrastró antes de 1900 que pudiera intentar agarrarla. El bombero la recogió y lo intentó de nuevo. Esta vez cayó más cerca. Solté una mano del árbol y me estiré, mis dedos rozando la cuerda pero sin poder agarrarla. Casi pierdo el equilibrio y tuve que aferrarme al árbol de nuevo. «¡No puedo!», grité. «No puedo soltar al árbol o nos arrastrarán». El terror en mi voz era palpable. Estábamos tan cerca de ser rescatados, pero era como si hubiera un abismo infranqueable entre nosotros y la seguridad. El bombero dijo algo a las personas detrás de él. Hubo una breve discusión, y entonces se metió en el agua. «¡No!», grité. «La corriente es demasiado fuerte». Pero él ya estaba nadando hacia nosotros, moviéndose con la seguridad de alguien entrenado para esto. Llevaba la cuerda atada alrededor de su cintura y en la orilla había 3 personas sosteniéndola, manteniéndola tensa. Me llegó en menos de 1 minuto, aunque parecieron horas. Cuando sus manos agarraron la rama junto a la mía, sentí el primer destello de esperanza real desde que el coche había golpeado el agua. «Los tengo», dijo, su voz firme y tranquilizadora. «Vamos a sacarlos de aquí». Desató la cuerda de su cintura y comenzó a pasarla alrededor de la mía, pero con Santiago presionado contra mí era complicado. «Necesito que sostengas al niño por un momento», dijo. «Solo por 1 segundo mientras aseguro la cuerda». Cada instinto en mi cuerpo gritaba que no lo soltara, que no confiara a mi hijo a nadie más. Pero sabía que teníamos que hacerlo. Este hombre estaba aquí para salvarnos, tenía que confiar en él. Con manos temblorosas le pasé a Santiago. El bombero lo tomó con una suavidad que contrastaba con su urgencia, sosteniéndolo firmemente contra su pecho, mientras con la otra mano rápidamente pasaba la cuerda alrededor de mi cintura y hacía un nudo. «Está bien», dijo, devolviéndome a Santiago. «Cuando te diga, vas a soltar el árbol. La cuerda nos va a sostener y ellos van a jalarnos hacia la orilla. ¿Entendido?». Asentí, incapaz de hablar. Apreté a Santiago contra mí, más fuerte de lo que probablemente era cómodo para él, pero él no se quejó, solo enterró su cara en mi cuello. «¡Ahora!», gritó el bombero a las personas en la orilla. «¡Jalen!», y a mí. «¡Suelta! ¡Suelta el árbol!». Fue uno de los actos más difíciles de mi vida, soltar la seguridad relativa del árbol y confiarme a una cuerda y a extraños que no podía ver claramente en la oscuridad. Pero lo hice. Solté, y por un momento aterrador, la corriente nos agarró. Sentí que éramos arrastrados y pensé, esto es, vamos a morir de todos modos. Pero entonces la cuerda se tensó. Se clavó en mi cintura con una fuerza que me hizo jadear, pero nos sostuvo. El bombero me rodeó con un brazo, sosteniendo a Santiago entre nosotros, y comenzó a patear hacia la orilla. En tierra, las personas jalaban la cuerda con todas sus fuerzas. Lenta, terriblemente lenta, pero firmemente nos acercábamos a la salvación. Cada metro parecía una eternidad. La corriente luchaba por
arrastrarnos río abajo. Varias veces sentí que la cuerda se aflojaba, mi corazón se detenía, pero luego se tensaba de nuevo y seguíamos avanzando. Santiago tosía agua de vez en cuando, su cuerpo temblando violentamente contra el mío. «Ya casi llegamos, bebé», le susurraba, «ya casi». Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, mis pies tocaron el fondo. Era poco profundo aquí, cerca de la orilla. El bombero me ayudó a mantenerme de pie mientras avanzábamos los últimos metros y entonces manos nos estaban agarrando, jalándonos fuera del agua y sobre tierra sólida. Me derrumbé sobre el barro, todavía abrazando a Santiago. No podía soltar. No importaba que estuviéramos a salvo ahora. No importaba que hubiera gente a nuestro alrededor preguntando si estábamos bien, envolviendo mantas alrededor de nosotros. Todo lo que podía hacer era sostener a mi hijo y llorar. «Está bien», decía una voz suave. Una mujer se arrodilló junto a mí, una paramédica por su uniforme. «Están a salvo ahora, pero necesito revisar al niño. ¿Puedes soltarlo un momento para que pueda examinarlo?» No quería. Cada fibra de mi ser se resistía a la idea de soltarlo, pero era enfermera. Sabía que necesitaba atención médica. Con manos que temblaban incontrolablemente, le pasé a Santiago a la paramédica. Ella lo examinó rápidamente, revisando sus signos vitales, escuchando su pecho, mirando el color de su piel. «Tiene hipotermia leve», dijo después de un momento. «Y probablemente tragó bastante agua. Necesitamos llevarlo al hospital para observación, pero creo que va a estar bien». «Va a estar bien». Esas palabras fueron como una bendición. Dejé salir un sollozo que había estado conteniendo. Mi bebé iba a estar bien. La ambulancia llegó 15 minutos después. Para entonces, habían envuelto a Santiago en varias mantas térmicas y le habían puesto una mascarilla de oxígeno. Había dejado de temblar tan violentamente, aunque todavía tosía de vez en cuando. Yo estaba sentada junto a él, negándome a soltarle la mano. Nos subieron a la ambulancia juntos. Me senté en la camilla con Santiago en mi regazo, ambos envueltos en mantas. Un paramédico nos monitoreaba mientras conducíamos hacia el hospital, tomando nuestras constantes vitales cada pocos minutos. Mi temperatura corporal era peligrosamente baja. La de Santiago también, pero no tanto como temían. «Tuvieron suerte», dijo el paramédico, un hombre mayor con canas en las sienes y una expresión amable. «Muy poca gente sobrevive a algo así. Hiciste un trabajo increíble manteniéndolo con vida». No me sentía increíble. Me sentía destrozada, exhausta, asustada más allá de toda razón. Pero Santiago estaba vivo, estaba respirando. Eso era lo único que importaba. En el hospital nos llevaron directamente a urgencias. Nos separaron, a Santiago para hacerle una radiografía de tórax y a mí para tratarme una hipotermia moderada. Luché contra los médicos, no queriendo dejarlo ir, pero eventualmente me convencieron de que era necesario y que estaría bien. Me pusieron en una cama, me cubrieron con mantas térmicas y me conectaron a un gotero intravenoso. Una doctora joven vino a examinarme, revisando si había signos de lesiones internas o trauma. «Es un milagro que ambos estén bien», dijo. «He visto accidentes similares antes. La mayoría no terminan así». No dijo cómo terminan usualmente, pero no necesitaba decirlo. Yo sabía. Trajeron a Santiago de vuelta 1 hora después. La radiografía había mostrado algo de fluido en sus pulmones, pero nada grave. Le dieron antibióticos preventivos y lo pusieron en observación. Lo acostaron en una cama junto a la mía y finalmente pude respirar. Estábamos juntos, estábamos a salvo. Esa noche, mientras Santiago dormía en su cama del hospital, con monitores registrando cada latido de su corazón y cada respiración, yo me quedé despierta observándolo. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en ese coche hundiéndose.
sintiendo el agua subir, viendo la cara aterrorizada de Santiago. Una enfermera vino a revisar nuestras constantes vitales alrededor de las 3 de la mañana. Me encontró despierta, todavía observando a Santiago. «Debería intentar dormir un poco», dijo suavemente. «Ha tenido una noche terrible. Su cuerpo necesita descansar». «No puedo», admití. «Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar ahí». Ella asintió comprensivamente. «Lo que vivieron fue traumático. Es normal que le cueste procesar, pero están vivos. Ambos. Están vivos gracias a usted. Concéntrese en eso». Tenía razón, lo sabía, pero no podía sacudirme el terror de lo cerca que habíamos estado de morir. Unos segundos más bajo el agua, un poco menos de fuerza en mis brazos. Si el árbol no hubiera estado ahí, si el bombero hubiera llegado un minuto más tarde, había tantos sí que podría haberme vuelto loca pensando en ellos. El detective que vino a hablar conmigo a la mañana siguiente dijo que habíamos sido increíblemente afortunados. Las barandillas del viejo puente habían estado en mal estado durante años. El ayuntamiento había estado discutiendo repararlas, pero nunca encontraron el presupuesto. Ahora, después de nuestro accidente, finalmente iban a hacerlo. Pequeño consuelo para nosotros, que casi morimos por su negligencia. Me preguntó cómo había sucedido el accidente y se lo conté todo. La lluvia, la pérdida de control, la caída. Me escuchó con atención, tomando notas. «Usted salvó a su hijo», dijo cuando terminé. «La mayoría de la gente en esa situación entra en pánico. Usted mantuvo la calma y hizo exactamente lo que tenía que hacer». No me sentía como una heroína. Me sentía como alguien que había tenido suerte, demasiada suerte. Pero no le dije eso al detective. Solo asentí y lo dejé terminar su informe. Santiago se despertó alrededor del mediodía. Sus primeras palabras fueron: «Mami, ¿dónde estamos?». Su voz era ronca, probablemente de todo el agua que había tragado y de los gritos. Me acerqué a su cama, inmediatamente tomando su manita entre las mías. «Estamos en el hospital, cariño. ¿Recuerdas lo que pasó anoche?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «El coche, el agua. Tenía mucho miedo, mami». «Lo sé, bebé. Yo también tenía miedo. Pero ya pasó. Estamos a salvo ahora». Lo abracé con cuidado, consciente de los cables y tubos conectados a él. Él se aferró a mí como si su vida dependiera de ello y yo lo sostuve, prometiéndome silenciosamente que nunca dejaría que nada así volviera a pasarle. Los médicos nos dieron el alta 2 días después. La doctora me dio instrucciones estrictas: reposo, líquidos abundantes y atención a cualquier síntoma de neumonía o infección respiratoria. También me dio el número de un terapeuta especializado en trauma. «Lo que vivieron fue extremo», dijo. «Es probable que ambos necesiten ayuda para procesarlo. No hay vergüenza en eso». Tomé la tarjeta, aunque no estaba segura de si realmente llamaría. ¿Cómo podría un terapeuta ayudarme con las pesadillas que sabía que vendrían? ¿Cómo podrían hacer que dejara de ver el agua subiendo cada vez que parpadeaba? Mi madre vino a recogernos del hospital. Cuando nos vio, rompió a llorar. «Gracias a Dios», repetía una y otra vez, abrazándonos a ambos. «Gracias a Dios que están bien». Cuando me llamaron y me dijeron lo que había pasado, pensé que los había perdido. Nos llevó a su casa. Nuestro apartamento estaba al otro lado del río y yo no podía cruzar ese puente de nuevo. No todavía. Tal vez nunca. Mi madre no hizo preguntas. Solo preparó la habitación de invitados, nos dio ropa limpia y cocinó la comida favorita de Santiago: arroz con pollo y plátanos fritos. Pero Santiago apenas comió. Se quedó sentado a la mesa, empujando la comida de un lado a otro con el tenedor. «No tengo hambre», dijo finalmente. «Tienes que comer algo, cariño», insistí suavemente. «Necesitas recuperar fuerzas». «Pero no quiero». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo.
Cada vez que cierro los ojos, veo el agua, mami, y tengo miedo de quedarme dormido porque sueño que nos estamos ahogando otra vez. Mi corazón se rompió. Mi pobre bebé estaba traumatizado y no sabía cómo ayudarlo. Yo misma estaba traumatizada. ¿Cómo podía sanarlo cuando yo misma estaba rota? Esa noche, después de que finalmente logré que Santiago se durmiera, me senté en la sala con mi madre. Ella me preparó té de manzanilla, el mismo que solía darme cuando era niña y tenía pesadillas. «Vas a necesitar tiempo», me dijo. «Ambos van a necesitar tiempo para sanar de esto». «No sé si puedo sanar de esto, mamá», admití, mi voz apenas un susurro. Estuvimos tan cerca de morir. Si hubiera tomado una decisión diferente, si hubiera sido un segundo más lenta, si no hubiera podido abrir esa puerta. Mi voz se quebró. «Pero lo hiciste», dijo mi madre firmemente, tomando mi mano. «Abriste esa puerta, nadaste hasta la superficie, salvaste a tu hijo. Eres la mujer más fuerte que conozco, Elena». No me sentía fuerte. Me sentía destrozada, asustada, apenas manteniéndome entera, pero asentí porque ¿qué más podía hacer? Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Santiago tenía pesadillas todas las noches, despertándose gritando, empapado en sudor. Yo corría a su habitación y lo sostenía hasta que se calmaba, cantándole las mismas canciones de cuna que solía cantarle cuando era bebé. Pero yo también tenía mis propias pesadillas. Soñaba con el agua subiendo, con la puerta que no se abría, con el momento en que perdí a Santiago bajo el agua. Me despertaba jadeando, mi corazón latiendo tan fuerte que dolía. No podía volver al trabajo. Solo pensar en dejar a Santiago me provocaba ataques de pánico. ¿Y si algo pasaba mientras yo no estaba? ¿Y si lo necesitaba y yo no estaba ahí? El hospital fue comprensivo. Me dieron licencia por estrés postraumático. Pero sabía que no podía quedarme así para siempre. Eventualmente tendría que volver a trabajar. Teníamos facturas que pagar, un alquiler que encubrir. Pero cada vez que pensaba en el futuro, en volver a algún tipo de normalidad, me sentía abrumada. ¿Cómo podíamos volver a la normalidad después de algo así? Una semana después del accidente, el bombero que nos había rescatado vino a visitarnos. Se llamaba Javier Ruiz. Traía un osito de peluche para Santiago, uno nuevo para reemplazar el que se había perdido en el río. Santiago lo aceptó tímidamente, abrazándolo contra su pecho. «Solo quería ver cómo estaban», dijo Javier, sentándose en la sala mientras mi madre servía café. «A veces pienso en las personas que rescatamos. Me pregunto cómo están, especialmente en casos como el de ustedes». «Estamos sobreviviendo», dije honestamente. No tenía energía para fingir que estábamos bien. «Gracias por lo que hizo. Si no hubiera estado ahí, no sé qué habría pasado». «Estaba haciendo mi trabajo», dijo él con modestia. «Pero tengo que decirle, en todos mis años como bombero, nunca había visto a alguien luchar tan duro por sobrevivir, en como usted lo hizo, la forma en que sacó a su hijo de ese coche, cómo lo mantuvo con vida, fue extraordinario». No me sentía extraordinaria, pero agradecí sus palabras de todos modos. Javier nos habló sobre un grupo de apoyo para sobrevivientes de trauma. Se reunían una vez por semana en el centro comunitario. «Podría ayudar», sugirió, «a hablar con otras personas que han pasado por experiencias difíciles. A veces ayuda a saber que no estás sola». Tomé la información, aunque no estaba segura de si realmente iría. La idea de sentarme en un círculo de extraños y hablar sobre la peor noche de mi vida me parecía insoportable. Pero al mismo tiempo, tal vez tenía razón. Tal vez necesitaba hablar con alguien que pudiera entender. 2 semanas después del accidente, finalmente llamé al terapeuta. Conseguí una cita para mí y para Santiago. La terapeuta, una mujer llamada doctora Mendoza, era suave y paciente. No nos presionó para hablar antes de que estuviéramos listos. Solo escuchó cuando
Finalmente lo hicimos. Santiago le dijo que tenía miedo del agua ahora. Incluso bañarse le daba pánico. La doctora Mendoza dijo que era normal, que probablemente tomaría tiempo antes de que se sintiera cómodo cerca del agua de nuevo. Empezó a trabajar con él en técnicas de respiración y formas de manejar sus miedos. Para mí, las sesiones fueron más difíciles. Tuve que revivir esa noche una y otra vez, contando cada detalle mientras la doctora Mendoza tomaba notas. Lloré más en esas sesiones de lo que había llorado en toda mi vida, pero lentamente, muy lentamente, empezó a ayudar. Lo que hiciste fue increíble, me dijo la doctora Mendoza en una de nuestras sesiones. Bajo una presión extrema, bajo circunstancias que habrían paralizado a la mayoría de las personas, encontraste la fuerza para salvar a tu hijo. Eso habla de quién eres como persona, Elena. No me sentí fuerte, admití. Me sentí aterrorizada. El coraje no es la ausencia de miedo, dijo ella. Es actuar a pesar del miedo. Y eso es exactamente lo que hiciste. Un mes después del accidente, finalmente me atreví a volver a nuestro apartamento. Necesitábamos recoger algunas cosas, ropa y juguetes de Santiago. Mi madre se ofreció a acompañarme, pero sabía que tenía que hacerlo sola. Era parte de recuperar mi vida. El apartamento estaba exactamente como lo habíamos dejado esa noche fatal. Los platos del desayuno todavía estaban en el fregadero. La cama de Santiago estaba sin hacer. Era como entrar en una cápsula del tiempo, un recordatorio de lo fácil y normal que habían sido las cosas antes de que todo cambiara en un instante. Empaqué una maleta con nuestras cosas, moviéndome mecánicamente por las habitaciones. Pero cuando llegué al dormitorio de Santiago, me detuve. En su mesita de noche estaba una foto de nosotros dos, tomada el verano pasado en la playa. Santiago tenía arena en el cabello y una sonrisa enorme en su rostro. Yo lo sostenía en mis brazos, ambos riendo por algo que ya no recordaba. Mirando esa foto, algo cambió dentro de mí. Habíamos sobrevivido, a pesar de todas las probabilidades en contra. A pesar del terror y el trauma, habíamos sobrevivido. Y sí, las cosas nunca volverían a ser exactamente como antes. Ambos llevábamos cicatrices ahora, algunas visibles y otras no, pero estábamos vivos, estábamos juntos, y eso tenía que significar algo. Tomé la foto y la guardé en la maleta. Luego salí del apartamento, cerrando la puerta detrás de mí. No sabía cuándo volveríamos a vivir ahí. Tal vez nunca, pero por primera vez desde el accidente sentí un pequeño destello de esperanza. Íbamos a estar bien. Tomaría tiempo, tal vez mucho tiempo, pero íbamos a estar bien. Pasaron 2 meses antes de que finalmente pudiera volver a cruzar un puente. No el mismo puente donde habíamos caído, ese lo habían cerrado para reparaciones después de nuestro accidente. Pero había otro puente, uno más nuevo y seguro, que cruzaba el río a unos kilómetros río arriba. Necesitaba hacerlo. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía. Le pedí a mi madre que me acompañara. Santiago se quedó con una vecina. No quería que estuviera ahí en caso de que tuviera un ataque de pánico. No quería que me viera débil. Cuando llegamos al puente, tuve que detener el coche. Mis manos temblaban en el volante. Podía sentir mi corazón acelerándose, mi respiración volviéndose superficial. Los recuerdos asaltaban mi mente, el coche derrapando, el impacto, la caída, el agua. «Está bien», dijo mi madre, suavemente poniendo su mano sobre la mía. «No tienes que hacerlo hoy. Podemos dar la vuelta». Pero yo sabía que si no lo hacía hoy, sería más difícil mañana. Y el día después de eso. Tenía que enfrentar este miedo ahora, o me controlaría por el resto de mi vida. Respiré profundo, usando las técnicas que la doctora Mendoza me había enseñado. Inhalar por 4 segundos, sostener por 4, exhalar por 4. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mi corazón empezó a calmarse. Mis manos dejaron de temblar tanto.
Voy a hacerlo, dije, más para mí misma que para mi madre. Voy a cruzar ese puente. Y lo hice. Conduje lentamente, mis nudillos blancos en el volante, cada metro sintiéndose como 1 kilómetro. Pero llegué al otro lado, y cuando lo hice, me eché a llorar. No lágrimas de miedo esta vez, sino lágrimas de alivio. Lo había hecho. Había enfrentado mi miedo y había ganado. Mi madre me abrazó y las dos nos quedamos sentadas en el coche en el arcén, llorando y riendo al mismo tiempo. Era un pequeño triunfo, tal vez insignificante para cualquier otra persona, pero para mí era enorme. Era prueba de que podía sanar, de que podía superar esto. Esa noche, cuando le conté a Santiago lo que había hecho, me miró con sus grandes ojos marrones. «Tuviste miedo, mami». «Mucho miedo», admití, «pero lo hice de todos modos». «Como cuando salvaste mi vida en el río», dijo él pensativamente. «Exactamente como eso», dije, abrazándolo. «A veces tenemos que hacer cosas que nos asustan, pero somos más fuertes de lo que pensamos». Santiago asintió, abrazando su nuevo osito de peluche. «Algún día voy a ser valiente como tú, mami». «Ya eres valiente, cariño», le dije. «Sobreviviste a algo terrible, y cada día que te levantas y sigues adelante, estás siendo valiente». La vida lentamente empezó a volver a algo parecido a la normalidad. Volví a trabajar, aunque en turnos reducidos al principio. Santiago volvió al preescolar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes, aunque nunca desaparecieron del todo. Seguimos yendo a terapia, ambos. La doctora Mendoza dijo que probablemente necesitaríamos continuar por un tiempo largo, tal vez años. El trauma no era algo que simplemente se superara, era algo que aprendías a vivir con él, a manejarlo. 3 meses después del accidente, el ayuntamiento organizó una ceremonia. Iban a reconocer a Javier y a los otros rescatistas que nos habían salvado esa noche. Me pidieron que hablara, que contara mi historia. Al principio me negué. La idea de pararme frente a una multitud y hablar sobre la peor noche de mi vida me aterrorizaba. Pero Javier me llamó personalmente. «Sé que es mucho pedir», dijo, «pero creo que tu historia podría ayudar a otras personas. Podrías inspirar a alguien a aprender RCP, a llevar equipo de emergencia en su coche, a tomar precauciones que podrían salvar vidas. Tu historia importa, Elena». Pensé en ello durante días. Finalmente decidí hacerlo, no por mí, sino por otras madres, otros padres que podrían encontrarse en una situación similar algún día. Si mi historia podía salvar, aunque fuera una vida, valía la pena contarla. El día de la ceremonia me paré frente a un salón lleno de gente. Santiago estaba sentado en la primera fila con mi madre, dándome ánimos con una sonrisa. Mis manos temblaban mientras sostenía el micrófono. «Mi nombre es Elena Márquez», comencé, mi voz apenas estable. «Y hace 3 meses mi hijo y yo casi morimos cuando nuestro coche cayó de un puente al río». Conté la historia, todo. La lluvia, la pérdida de control, el momento en que el coche golpeó el agua, el terror de estar atrapada mientras el habitáculo se llenaba, la desesperación de no poder abrir la puerta, el momento en que pensé que íbamos a morir. Y luego conté cómo había luchado, cómo había encontrado fuerza que no sabía que tenía, cómo había abierto esa puerta, había nadado hasta la superficie, había mantenido a Santiago vivo hasta que llegó ayuda. «No soy una heroína», dije, mi voz quebrándose. «Soy solo una madre que haría cualquier cosa por su hijo. Pero aprendí algo esa noche. Aprendí que somos más fuertes de lo que pensamos, que cuando todo parece perdido, cuando el miedo amenaza con paralizarnos, todavía podemos encontrar la fuerza para seguir luchando». Miré a Santiago. Él me sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas. «Casi perdí a mi hijo esa noche», continué, «pero no lo hice. Y cada día que lo veo sonreír, cada vez que lo abrazo, le agradezco a Dios y a las personas valientes que nos rescataron,
especialmente a Javier Ruiz y su equipo. Ellos nos dieron una segunda oportunidad en la vida y no voy a desperdiciarla. Cuando terminé, el salón estalló en aplausos. Había lágrimas en muchos rostros. Javier subió al escenario y me abrazó. «Gracias», susurró, «por compartir tu historia». Después de la ceremonia, varias personas se me acercaron. Una mujer me dijo que iba a inscribirse en una clase de RCP ese mismo fin de semana. Un hombre me dijo que iba a comprar un rompedor de ventanas para mantener en su coche. Una madre joven me abrazó y lloró, diciendo que mi historia le había dado esperanza para enfrentar sus propios desafíos. En ese momento, me di cuenta de que Javier tenía razón. Mi historia importaba, no por lo que me hacía a mí, sino por lo que podría hacer por otros. Han pasado 6 meses desde el accidente. Santiago y yo nos mudamos a un nuevo apartamento, uno que no requiere cruzar el río para llegar. Es más pequeño que el anterior, más caro también, pero vale la pena por la paz mental. Santiago ha vuelto a ser en su mayoría el niño feliz que era antes. Todavía tiene momentos difíciles, todavía tiene pesadillas ocasionales, pero está sanando. Ambos estamos sanando. Yo volví a trabajar a tiempo completo el mes pasado. Al principio fue difícil concentrarme en mis pacientes cuando mi propia mente todavía estaba lidiando con el trauma. Pero ser enfermera me dio propósito de nuevo. Me recordó que puedo ayudar a otras personas, que puedo marcar una diferencia. Empecé a asistir al grupo de apoyo que Javier había mencionado. Al principio fue incómodo sentarme en un círculo de extraños y hablar sobre lo que había pasado. Pero con el tiempo, esos extraños se convirtieron en amigos, personas que entendían lo que era vivir con trauma, que no me juzgaban por mis miedos o mis pesadillas. Encontré consuelo en esa comunidad, en saber que no estaba sola. También empecé a hablar en escuelas y grupos comunitarios sobre seguridad vehicular y preparación para emergencias. Cuento mi historia, enseño a las personas qué hacer si su coche cae al agua, cómo mantener la calma en una emergencia. Es mi forma de darle sentido a lo que pasó, de convertir algo terrible en algo que pueda ayudar a otros. Santiago viene conmigo a veces. Le gusta mostrarle a la gente su osito de peluche, el que Javier le dio. «El tío Javi me lo dio», dice con orgullo. Javier se ha convertido en una presencia regular en nuestras vidas. Nos visita al menos una vez al mes, siempre trayendo algún pequeño regalo para Santiago. Dice que somos su historia de éxito favorita, la que le recuerda por qué hace lo que hace. Hace 2 semanas, Santiago me dijo algo que me hizo llorar. Estábamos en el parque, viendo el río fluir desde una distancia segura. «Mami», dijo de repente, «¿recuerdas cuando casi nos ahogamos?» Mi corazón se detuvo. No hablábamos mucho sobre eso ahora, tratando de dejarlo en el pasado. «Sí, cariño, lo recuerdo. Tenía mucho miedo», dijo, su voz pequeña. «Pero sabía que ibas a salvarme. Siempre me salvas». Lo abracé fuerte, sintiendo lágrimas rodar por mis mejillas. «Siempre voy a estar aquí para ti, Santiago. Pase lo que pase, siempre voy a luchar por ti». «Lo sé», dijo simplemente, apoyándose contra mí. «Eres la mamá más valiente del mundo». «No soy la más valiente. Soy solo una madre que hizo lo que cualquier madre haría». Pero sus palabras significaron todo para mí, porque a pesar del trauma, a pesar de las pesadillas y el miedo, habíamos salido del otro lado. No éramos los mismos que antes. Probablemente nunca volveríamos a serlo, pero estábamos aquí. Estábamos vivos. Y eso era suficiente. A veces, cuando estoy sola por la noche, todavía pienso en esa noche. Todavía veo el agua subiendo, todavía siento el pánico de no poder respirar. Pero también recuerdo la fuerza que encontré, la determinación que no sabía que tenía. Recuerdo el momento en que abrí esa puerta, cuando nadé hasta la superficie con Santiago en mis brazos.
Y me doy cuenta de que esa noche no solo sobrevivimos, descubrimos de qué estábamos hechos. Descubrimos que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, todavía hay luz, todavía hay esperanza, todavía hay amor tan fuerte que puede vencer incluso al miedo más profundo. Ayer, Santiago me preguntó si podíamos ir a la piscina del centro comunitario. Ha estado trabajando con su terapeuta en superar su miedo al agua y siente que está listo para intentarlo. Le dije que sí, que iríamos juntos, que estaría con él en cada paso del camino, porque eso es lo que hacemos ahora. Enfrentamos nuestros miedos juntos, nos apoyamos mutuamente y poco a poco, día a día, seguimos adelante. La vida después del trauma no es fácil. Hay días buenos y días malos. Hay momentos en que siento que estoy bien y momentos en que el recuerdo me golpea con tanta fuerza que apenas puedo respirar. Pero sigo adelante, por Santiago, por mí misma, porque sobrevivimos por una razón y no voy a desperdiciar esta segunda oportunidad que nos dieron. Esta es mi historia, la historia de la noche en que casi lo perdí todo y de cómo encontré la fuerza para salvarlo. Es una historia de terror y trauma, pero también de amor y supervivencia. Y si hay algo que quiero que alguien aprenda de ella es esto: nunca subestimes lo que puedes hacer cuando alguien que amas está en peligro. Nunca subestimes la fuerza que llevas dentro, porque esa noche, cuando el coche se hundía y la puerta no se abría, hice lo impensable y salvé a mi hijo, y lo haría de nuevo, sin dudarlo ni un segundo. Cada día que despierto y veo a Santiago sonreír, cada vez que escucho su risa, sé que valió la pena. Todo el miedo, todo el dolor, todo el trauma, valió la pena porque él está aquí, está vivo, y mientras yo tenga aliento en mi cuerpo, me aseguraré de que siempre esté a salvo. Esa es la promesa que me hice a mí misma aquella noche terrible en el río, y es una promesa que planeo mantener por el resto de mi vida, porque soy su madre, y no hay nada, absolutamente nada en este mundo que no haría por él.